Niño de 8 años es abandonado en un vertedero por su madrastra tras la muerte de su padre. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. El sol de la tarde lanzaba un cálido resplandor dorado sobre el cementerio, pero no lograba consolar a la pequeña multitud reunida alrededor de la tumba recién cavada. Daniel, un niño de 8 años, permanecía al lado de su madrastra, Patricia, su pequeña mano aferrada a la tela del vestido de ella. La mano de Patricia sobre su hombro era firme, casi dolorosa, como si intentara anclarse a la realidad del momento. La voz del sacerdote resonaba en el aire, recitando palabras de consuelo y descanso eterno, pero para Daniel, todo sonaba lejano, como si estuviera escuchando desde otra habitación. El ataúd de su padre descendía lentamente al fondo de la tumba, y con él, parecía desaparecer la última chispa de calidez en la vida de Daniel. Miró hacia arriba, buscando alguna señal de consuelo en el rostro de Patricia, pero solo encontró una expresión fría, distante, que contrastaba con el duelo que él sentía en su pecho. No había lágrimas en los ojos de Patricia, solo una mirada vacía que miraba más allá del cementerio, como si ya estuviera pensando en otra cosa, en otro lugar. Cuando el sacerdote terminó su sermón, los asistentes comenzaron a dispersarse, murmurando palabras de pésame que sonaban más a formalidades que a sinceras expresiones de tristeza. Patricia no dijo nada. Simplemente soltó el hombro de Daniel y comenzó a caminar hacia la salida del cementerio, dejando al niño solo, de pie junto a la tumba abierta. Daniel no se movió, incapaz de dejar a su padre allí, en ese agujero oscuro. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, parecía haberse ido junto con él. Finalmente, una mano cálida se posó sobre su cabeza. Daniel levantó la vista y vio al viejo jardinero del cementerio, con su rostro arrugado y amable, que lo miraba con compasión. «Es hora de irnos, muchacho», dijo con suavidad, guiando a Daniel lejos de la tumba. Mientras caminaban hacia la salida, Daniel miró hacia atrás una última vez, viendo cómo los sepultureros comenzaban a cubrir el ataúd con tierra. Un nudo se formó en su garganta, y por un momento, deseó poder saltar al agujero y quedarse con su padre, para no estar solo. Pero no lo hizo. Simplemente siguió caminando, con el peso de la mano del jardinero sobre su hombro, y el vacío de la pérdida llenando su pequeño corazón. Patricia estaba esperando junto al coche, sus ojos fijos en el horizonte, como si lo que acababa de suceder no tuviera ninguna importancia para ella. Cuando vio acercarse a Daniel, su expresión se endureció. Sin decir una palabra, abrió la puerta del coche y esperó a que el niño subiera. Daniel se deslizó en el asiento trasero, su cuerpo pequeño y frágil apenas ocupando espacio en el amplio coche. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Daniel miraba por la ventana, observando cómo el paisaje pasaba rápidamente, como si el mundo no hubiera cambiado, como si todo siguiera igual, excepto por el vacío en su interior. Patricia conducía en silencio, sus manos apretadas sobre el volante, sus pensamientos ocultos detrás de su expresión impasible. Cuando finalmente llegaron a la casa, Patricia apagó el motor y salió del coche sin mirar a Daniel. El niño la siguió lentamente, sintiendo que la casa que alguna vez fue su hogar ahora era extraña y fría. Al entrar, Patricia se detuvo en el vestíbulo, mirando la escalera que conducía a las habitaciones del segundo piso. «Sube a tu cuarto», ordenó, sin ni siquiera volverse a mirarlo. Daniel obedeció, subiendo las escaleras con pasos pesados, cada peldaño un recordatorio de que su vida había cambiado para siempre. Al llegar a su habitación, cerró la puerta detrás de él y se dejó caer sobre la cama. Se sentía cansado, pero no era un cansancio físico. Era un agotamiento profundo, emocional, como si algo dentro de él se hubiera roto y no pudiera ser reparado. Se acurrucó en la cama, abrazando su almohada, y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuchó el sonido de la puerta de su habitación abriéndose. Levantó la vista y vio a Patricia, de pie en la entrada, mirándolo con una mezcla de impaciencia y desdén. «Empaca tus cosas», dijo en voz baja, pero firme. «Nos vamos de aquí». Daniel Perpedio, confundido. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz temblando. «Eso no importa», respondió Patricia,
girando sobre sus talones y saliendo de la habitación. Solo haz lo que te digo. El niño se quedó en silencio, mirando la puerta cerrarse detrás de ella. Su mente intentaba comprender lo que estaba sucediendo, pero todo lo que sentía era una creciente sensación de temor. Sin más opciones, comenzó a empacar sus pertenencias, sin saber que este sería el primer paso hacia una nueva y oscura etapa en su vida. El sol ya se estaba poniendo cuando Patricia y Daniel salieron de la casa por última vez. Patricia no miró atrás mientras cerraba la puerta, pero Daniel lo hizo. Sabía que no volvería, que lo que estaba dejando atrás no era solo una casa, sino la última conexión que tenía con su padre. El coche avanzaba por las calles de la ciudad, cada vez más lejos de la vida que Daniel había conocido. Patricia conducía con una determinación que solo ella comprendía, mientras Daniel se hundía en el asiento, sintiéndose más perdido con cada kilómetro que pasaba. Finalmente, el coche se detuvo en un lugar que Daniel no reconocía. Era una zona industrial, llena de fábricas abandonadas y grandes montones de basura. Patricia salió del coche, y sin mirar a Daniel, comenzó a caminar hacia uno de los montones de escombros. El niño la siguió, con una creciente sensación de pánico en su interior. Patricia se detuvo finalmente y se giró hacia él. «Quédate aquí», dijo, su voz carente de cualquier emoción. «No te muevas». Antes de que Daniel pudiera responder, Patricia se dio la vuelta y regresó al coche. El niño se quedó parado, mirando cómo ella subía al vehículo y cerraba la puerta. Por un momento, pensó que ella iba a volver por él, que todo esto era solo una especie de error, pero entonces escuchó el motor arrancar. El coche se alejó rápidamente, dejando a Daniel solo en medio de la basura. El sonido del motor se desvaneció en la distancia, y con él, cualquier esperanza de que Patricia regresara. Daniel miró a su alrededor, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de él. Estaba solo, realmente solo, por primera vez en su vida. El cielo comenzaba a oscurecerse, y el niño no sabía qué hacer. Se acurrucó junto a un montón de escombros, abrazando sus rodillas y tratando de calmar el miedo que crecía en su pecho. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando escuchó un ruido detrás de él. Giró la cabeza, sus ojos grandes y llenos de lágrimas, y vio a un hombre mayor, sucio y con barba, que lo observaba desde las sombras. El hombre se acercó lentamente, su rostro marcado por la vida dura y la soledad. «¿Estás solo, chico?», preguntó, su voz ronca pero amable. Daniel asintió, incapaz de hablar. El hombre lo miró con compasión, y sin decir nada más, se inclinó y lo levantó en sus brazos. «Ven conmigo», dijo. «Te llevaré a un lugar seguro». Y así, en la oscuridad del vertedero, comenzó la inesperada alianza entre un niño abandonado y un hombre marcado por un pasado oscuro, una alianza que cambiaría sus vidas para siempre. José cargaba a Daniel en sus brazos mientras caminaba por los estrechos senderos que había memorizado a lo largo de los años. El vertedero era su refugio, un lugar donde se ocultaba de un mundo que lo había rechazado y que él había aprendido a evitar. Pero ahora, con el niño en sus brazos, todo lo que sabía sobre la soledad comenzaba a desmoronarse. El camino hacia su refugio era un laberinto de montones de basura y escombros. El olor acre del vertedero apenas lo afectaba ya, pero Daniel, aún con la cabeza apoyada en su hombro, empezaba a moverse inquieto, despertando de su aturdimiento. José sintió la ligera sacudida y miró al niño. Los ojos de Daniel se abrieron lentamente, llenos de confusión y miedo, al darse cuenta de que no estaba donde esperaba estar. ¿Dónde estamos?, susurró Daniel, su voz temblando de inseguridad. «En un lugar seguro, niño. No te preocupes, estarás bien», respondió José con un tono más suave del que había usado en años. Sentía una responsabilidad creciente por el pequeño que llevaba en brazos, algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Llegaron finalmente a su refugio, un pequeño espacio improvisado en las afueras del vertedero, construido con lo que José había encontrado entre los desechos. Una estructura rudimentaria, apenas suficiente para protegerse de la intemperie, pero era lo más cercano a un hogar que José conocía. Dejó a Daniel en el suelo, y el niño miró a su alrededor con ojos grandes y asustados. El refugio era oscuro,
con solo un pequeño rayo de luz filtrándose a través de una abertura en el techo. José encendió una vieja linterna, y la luz reveló un colchón desgastado en una esquina, algunas mantas arrugadas y un par de utensilios de cocina esparcidos por el suelo. «Este es mi hogar», dijo José, observando la reacción de Daniel. «No es mucho, pero es seguro». Daniel no dijo nada, solo se quedó de pie, con los brazos cruzados sobre su pecho, abrazándose como si intentara protegerse del mundo exterior. José sintió un nudo en el estómago al ver la expresión de tristeza en el rostro del niño. No estaba acostumbrado a cuidar de nadie, y menos de un niño tan vulnerable. Pero algo en la inocencia de Daniel lo obligaba a intentarlo. «Vamos, siéntate», dijo José, señalando el colchón. Daniel obedeció, aún sin decir palabra, y se sentó en el borde del colchón, mirando sus pies descalzos y sucios. José suspiró, se acercó a un rincón y sacó una manta más limpia de lo que había encontrado en los últimos días. La extendió sobre los hombros de Daniel, quien la tomó sin mirarlo a los ojos. El silencio en el pequeño refugio era abrumador. José no estaba acostumbrado a la compañía, y las palabras le parecían innecesarias. Sin embargo, sabía que tenía que hacer algo para romper la tensión. Abrió una lata de comida que había guardado para sí mismo y la colocó frente a Daniel. «Toma, come algo. Necesitas recuperar fuerzas», dijo, tratando de sonar más amigable de lo que se sentía. Daniel levantó la vista, agradecido pero aún desconfiado. Tomó la lata con manos temblorosas y comenzó a comer lentamente. José lo observó en silencio, su mente luchando con recuerdos que había intentado enterrar durante años. La imagen de Daniel, vulnerable y perdido, lo hizo recordar a su viejo amigo, el padre del niño. La culpa comenzó a burbujear en su interior, pero la empujó hacia abajo, decidido a mantenerla bajo control. Cuando Daniel terminó de comer, el cansancio volvió a apoderarse de él. Se tumbó en el colchón, envuelto en la manta que José le había dado, y cerró los ojos. José se quedó sentado a su lado, mirando cómo la respiración del niño se volvía más lenta y profunda mientras se dormía. Por primera vez en años, José sintió una punzada de paz, una sensación extraña que lo hizo darse cuenta de lo solo que había estado. La noche avanzó, y el refugio quedó sumido en la oscuridad. José no podía dormir. Sus pensamientos giraban en torno a Daniel y a lo que significaba tener al niño allí con él. ¿Qué iba a hacer ahora? No podía dejarlo solo, pero tampoco sabía cómo cuidar de un niño. Había pasado tanto tiempo aislado del mundo, huyendo de su propio pasado, que la idea de ser responsable de alguien más lo llenaba de pánico. Finalmente, José se levantó con cuidado, tratando de no despertar a Daniel, y salió del refugio. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminó por el vertedero, sus pasos resonando en el silencio de la noche. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban sobre él, recordándole cuán insignificante se sentía en ese vasto universo. Sus pensamientos volvieron a su viejo amigo, el padre de Daniel, y a la traición que había cometido, una traición que había llevado a la muerte de su amigo y lo había condenado a una vida de soledad y arrepentimiento. Pero ahora, con Daniel bajo su cuidado, José sentía que tenía una oportunidad, una última oportunidad de redimirse. Regresó al refugio con una nueva determinación. No sabía cómo, pero iba a cuidar de Daniel. Iba a protegerlo y asegurarse de que el niño no sufriera más. No podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podría hacer algo por el futuro de Daniel. A la mañana siguiente, Daniel se despertó antes que José. Abrió los ojos, por un momento, no recordó dónde estaba. Pero al ver el pequeño refugio a su alrededor, los recuerdos de la noche anterior volvieron a inundar su mente. Se sentó en silencio, observando a José, que dormía en el suelo, su rostro marcado por años de sufrimiento. Daniel no sabía qué pensar del hombre que lo había rescatado. Era diferente a cualquier otra persona que había conocido, y aunque no entendía por qué, sentía que podía confiar en él. José no era como Patricia, no lo había abandonado. No lo había dejado solo en ese lugar aterrador. Había algo en la forma en que José lo miraba, algo en la forma en que le había dado la manta y la comida, que le hacía sentir que tal vez,
Solo tal vez, no estaba completamente solo en el mundo. José se despertó poco después y encontró a Daniel sentado en el colchón, mirándolo con esos grandes ojos llenos de preguntas. No necesitaba que el niño hablara para saber lo que estaba pensando. «Hoy iremos a buscar más comida y agua», dijo José, levantándose y estirándose. «No es seguro quedarse aquí demasiado tiempo». Daniel asintió, aunque no comprendía del todo lo que José decía. Se levantó también, listo para seguir al hombre que, aunque desconocido, se estaba convirtiendo en su único punto de apoyo. Salieron juntos del refugio, adentrándose en el laberinto de basura y escombros que formaba el vertedero. José caminaba con pasos firmes, sabiendo exactamente dónde ir. Daniel lo seguía de cerca, sus pies descalzos esquivando los objetos afilados que sobresalían del suelo. Mientras caminaban, Daniel comenzó a hacer preguntas. Eran preguntas simples, las preguntas de un niño que trataba de entender su mundo nuevo y extraño. José respondía de la mejor manera que podía, sin entrar en detalles sobre su propio pasado, pero tratando de tranquilizar al niño. Le habló sobre cómo encontrar agua potable, qué alimentos podían ser seguros y qué lugares debía evitar. Con el tiempo, Daniel comenzó a sentirse más cómodo en el vertedero. José le enseñó cómo moverse sin hacer ruido, cómo detectar peligros y cómo encontrar lo que necesitaban para sobrevivir. El niño absorbía toda la información como una esponja, agradecido por tener algo en que concentrarse, algo que lo distraía del dolor de haber sido abandonado. El sol estaba en su punto más alto cuando encontraron un pequeño arroyo que corría cerca del borde del vertedero. José llenó una botella de agua vieja que había encontrado, y le ofreció un trago a Daniel. El niño bebió con avidez, disfrutando del frescor del agua en su garganta seca. «Gracias», murmuró Daniel después de un rato, mirando a José con una tímida sonrisa. José asintió, sintiendo una calidez en su corazón que no había experimentado en años. No dijo nada, pero en ese momento, supo que estaba haciendo lo correcto. Quizás no podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo por el futuro de Daniel. Y eso, pensó, era lo único que realmente importaba ahora. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. Daniel, aún somnoliento, se despertó con la suave caricia de la luz en su rostro. A su lado, José ya estaba de pie, preparando lo poco que tenían para comer. No había muchas palabras entre ellos, pero una rutina tácita comenzaba a formarse, una rutina que, aunque simple, brindaba un sentido de estabilidad a Daniel en medio de la incertidumbre. José le alcanzó a Daniel un pedazo de pan duro y un poco de agua. No era un desayuno abundante, pero para el niño, cualquier cosa que lo mantuviera alejado del hambre era bien recibida. Comió en silencio, observando a José, quien parecía perdido en sus pensamientos. Aunque no entendía todo lo que estaba sucediendo, Daniel sentía que había algo en el hombre que lo cuidaba, algo que le provocaba una mezcla de curiosidad y confianza. «¿Cuánto tiempo has vivido aquí?», preguntó Daniel, rompiendo el silencio. José lo miró, sorprendido por la pregunta, y se tomó un momento antes de responder. «Mucho tiempo, niño. Demasiado, quizás». «¿Y por qué te quedaste aquí?», continuó Daniel, su inocente curiosidad guiando sus palabras. José suspiró, sin saber cómo explicarle a un niño todo lo que lo había llevado a ese lugar. A veces, la vida te lleva por caminos que no esperabas. Y cuando ya no sabes a dónde ir, terminas quedándote donde puedes. Daniel asintió, aunque no estaba seguro de comprender del todo. Sin embargo, había algo en la voz de José que le transmitía una especie de verdad. Una verdad que Daniel intuía, pero no lograba descifrar. Después de desayunar, José decidió que era hora de enseñarle a Daniel cómo moverse en el vertedero. No era un lugar seguro, y si iban a sobrevivir allí, el niño necesitaba aprender las reglas básicas. Lo primero que le mostró fue cómo evitar los montones de escombros que podrían colapsar bajo sus pies. También le enseñó a reconocer las señales de peligro, las ratas que se escondían entre la basura, los bordes afilados de metales oxidados, y las zonas donde los gases acumulados podían ser mortales. Daniel prestaba atención a cada palabra, siguiendo de cerca a José mientras exploraban el vertedero.
Lo que para otros sería un lugar de desesperanza, comenzaba a convertirse en una especie de campo de entrenamiento para el niño. Cada lección que aprendía le daba una nueva habilidad, una nueva forma de sentirse un poco más seguro en un mundo que, hasta hace poco, solo le ofrecía miedo. A medida que el día avanzaba, Daniel y José se adentraron en una parte del vertedero que José había evitado hasta entonces. Era un área más densa, donde los desechos se acumulaban en montañas más altas, creando una red de túneles y escondites naturales. José había descubierto ese lugar hacía años, pero rara vez lo visitaba. Sin embargo, sentía que era el momento de mostrarle a Daniel que incluso en un lugar tan inhóspito, había oportunidades para encontrar algo útil. Mientras caminaban, Daniel tropezó con un objeto medio enterrado en la basura. Se agachó para examinarlo y descubrió que era una vieja fotografía, manchada y desgastada por el tiempo. En la imagen, se veía a un hombre joven, sonriente, junto a otro hombre cuya cara había sido borrada por el daño. Daniel levantó la foto, intrigado, y se la mostró a José. José se detuvo en seco al ver la fotografía. Su rostro, normalmente inmutable, se contrajo en una expresión de dolor y arrepentimiento. Tomó la foto de las manos de Daniel y la miró fijamente, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Quién es?, preguntó Daniel, notando el cambio en la actitud de José. Era un amigo, respondió José, su voz apagada por el peso del recuerdo. Alguien a quien no he visto en mucho tiempo. Daniel no dijo nada más, pero pudo ver que el descubrimiento había afectado profundamente a José. Sin comprender del todo, sintió que había algo en esa foto que conectaba a José con un pasado doloroso, un pasado que quizás tenía algo que ver con él mismo. El resto del día transcurrió en silencio. José guardó la fotografía en un bolsillo de su chaqueta, y Daniel no hizo más preguntas. Sin embargo, la presencia de la imagen seguía rondando en la mente del niño, llenándolo de preguntas que no se atrevía a formular. Cuando regresaron al refugio al caer la tarde, José se sentó en un rincón, con la mirada perdida en la distancia. Daniel, sintiéndose impotente, se sentó a su lado, esperando que José rompiera el silencio. Finalmente, el hombre habló. Daniel, comenzó José, su voz grave y temblorosa. Hay cosas que no he compartido contigo, cosas sobre mí que son difíciles de decir. Daniel lo miró, esperando. El hombre en la foto, él era tu padre, confesó José, sintiendo que las palabras le quemaban la garganta al salir. Éramos amigos, muy cercanos. Pero le fallé, lo traicioné, y por mi culpa, él ya no está aquí. Daniel sintió que su corazón se detenía. La revelación lo dejó atónito, incapaz de procesar lo que José le había dicho. Su padre, el hombre al que había amado y perdido, había sido amigo de José. ¿Y ahora, José lo estaba cuidando a él? ¿Qué hiciste?, preguntó Daniel con la voz rota, temiendo la respuesta. José cerró los ojos, tratando de encontrar la fuerza para continuar. Tomé decisions equivocadas, Daniel. Me dejé llevar por el orgullo, por la ambición, y esas decisiones lo llevaron a la muerte. No fue intencional, pero el resultado es el mismo. Daniel sintió una mezcla de emociones, ninguna de ellas fácil de comprender. Por un lado, sentía una creciente rabia hacia José, un hombre al que había comenzado a confiar, pero que ahora se revelaba como alguien que había jugado un papel en la pérdida de su padre. Por otro lado, veía el dolor en los ojos de José, un dolor que parecía tan profundo como el suyo propio, y que le decía que José también estaba sufriendo. José, incapaz de soportar el peso de la culpa, se levantó y se alejó de Daniel, como si no pudiera soportar la idea de que el niño lo viera en ese estado. Si quieres irte, te entenderé, dijo con voz ronca, sin volverse. No te culparé si decides que ya no quieres estar conmigo. Pero Daniel no se movió. Aunque el dolor de la traición lo consumía, algo en su interior le decía que no podía dejar a José solo. Había visto suficiente sufrimiento en su corta vida como para reconocer cuando alguien estaba tratando de redimirse, y en ese momento, supo que José estaba haciendo precisamente eso. Quiero quedarme, dijo Daniel finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. Quiero quedarme contigo. José se giró,
sorprendido por las palabras de Daniel. En sus ojos había una mezcla de sorpresa y gratitud, algo que no había esperado sentir jamás. Lentamente, volvió a sentarse junto al niño, sin saber qué decir. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Ya no era un silencio lleno de secretos, sino uno que sugería un nuevo entendimiento, una promesa no dicha de que enfrentarían el futuro juntos, a pesar de los fantasmas del pasado. Esa noche, cuando Daniel finalmente se quedó dormido, José se quedó despierto, observando al niño mientras respiraba profundamente, ajeno al mundo exterior. Sosteniendo la fotografía en su mano, José hizo una promesa silenciosa, una promesa de proteger a Daniel, y quizás algún día, encontrar la redención que tanto buscaba. La noche había caído sobre el vertedero, y el aire frío comenzaba a colarse por las rendijas del refugio. Daniel estaba despierto, acurrucado bajo una manta vieja que José le había dado. Los pensamientos del día anterior seguían dando vueltas en su cabeza, especialmente las palabras de José sobre su padre. No podía conciliar el sueño, no con tantas preguntas sin respuesta. José, sentado en la oscuridad, también estaba despierto. La confesión que había hecho a Daniel lo había dejado intranquilo. Aunque había sido honesto con el niño, sabía que había mucho más que contar. La verdad completa era demasiado dolorosa y complicada para que un niño de 8 años la comprendiera. Pero Daniel era inteligente, y José sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que empezara a hacer más preguntas. José, la voz suave de Daniel rompió el silencio. ¿Cómo conociste a mi papá? José se estremeció al escuchar la pregunta. No había esperado que Daniel hablara tan pronto, pero entendió que el niño necesitaba respuestas. Suspiró profundamente, pensando en cómo empezar. Éramos amigos de la infancia, comenzó José, su voz cargada de nostalgia. Crecimos en el mismo barrio, jugábamos juntos, compartíamos sueños. Tu padre siempre fue una persona buena, alguien en quien se podía confiar. Daniel se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Le era difícil imaginar a su padre en una situación tan diferente a la que él conocía, pero a la vez, le resultaba reconfortante saber que había alguien que lo había conocido tan bien. ¿Qué pasó entre ustedes?, preguntó finalmente Daniel, con un tono que reflejaba su temor a la respuesta. José cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo aquellos días. Cometí un error, Daniel. Uno muy grande. Tu padre y yo comenzamos un negocio juntos. Éramos jóvenes, inexpertos, pero teníamos grandes sueños. Pensábamos que podíamos conquistar el mundo. Pero yo me dejé llevar por la codicia, por las promesas vacías de personas que no eran de fiar. Sin darme cuenta, traicioné la confianza de tu padre. Daniel escuchaba atentamente, aunque el concepto de traición y negocios le resultara ajeno. Lo que entendía era que José había hecho algo que había lastimado a su padre profundamente. Tu papá me perdonó, continuó José, pero el daño ya estaba hecho. Nuestra amistad nunca fue la misma después de eso. Poco a poco nos alejamos, y yo, consumido por la culpa, empecé a perderme en la bebida. Fue durante ese tiempo que tu padre, que él murió en un accidente. Las palabras quedaron colgando en el aire, pesadas y dolorosas. Daniel no supo qué decir. Sabía que la muerte de su padre había sido un accidente, pero no había entendido el peso que esa palabra podía llevar hasta ahora. ¿Y tú crees que fue tu culpa?, preguntó Daniel en un susurro. José asintió, aunque Daniel no pudo verlo en la oscuridad. Siempre he pensado que si no hubiera destruido nuestra amistad, si hubiera estado a su lado, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Esa culpa me ha seguido desde entonces, y por eso he vivido de la manera que vivo ahora. Aislado, escondido de la sociedad, como si pudiera escapar de mi propio pasado. Daniel sentía que su corazón se encogía. Era demasiada información para procesar, pero a la vez, entendía el dolor que José llevaba consigo. Yo no creo que sea tu culpa, dijo Daniel finalmente, con una inocencia que solo un niño podía tener. A veces pasan cosas malas, pero eso no significa que todo sea culpa de una persona. José sonrió débilmente en la oscuridad.
La simplicidad y la claridad con la que Daniel veía el mundo le recordaban por qué había decidido cuidar de él. Gracias, Daniel, murmuró, sintiendo que, aunque el camino hacia la redención fuera largo, ya había dado un primer paso. La mañana siguiente trajo consigo una nueva determinación. José sabía que no podían quedarse en el vertedero para siempre. Había sido su refugio durante años, pero ahora, con Daniel a su lado, debía encontrar un lugar mejor, un lugar donde el niño pudiera tener una oportunidad real de un futuro. Decidió que era hora de salir del vertedero, de buscar un nuevo comienzo. Vamos a irnos de aquí, Daniel, anunció José mientras recogía sus pocas pertenencias. Daniel lo miró con sorpresa, pero no hizo preguntas. Confiaba en José, y aunque el vertedero había sido su hogar durante esos días, sabía que no era un lugar donde pudieran quedarse para siempre. José le explicó que debían caminar hasta llegar a un pequeño pueblo que conocía, un lugar donde podrían empezar de nuevo. Aunque el viaje no sería fácil, estaba seguro de que era lo mejor para ambos. Daniel, siempre dispuesto a seguir a su protector, asintió con determinación. El sol estaba en lo alto cuando finalmente dejaron el refugio atrás. José cargaba una pequeña mochila con lo esencial, mientras Daniel lo seguía de cerca. El camino era largo y polvoriento, pero había algo liberador en dejar atrás el vertedero. Cada paso los alejaba más de la miseria que había caracterizado sus vidas en esos días, acercándolos a una nueva oportunidad. Mientras caminaban, Daniel no podía evitar pensar en su madrastra, Patricia. Aunque nunca había sentido un verdadero afecto por ella, no podía evitar preguntarse qué había pasado por su mente para dejarlo en un lugar tan horrible. ¿Sentiría algún remordimiento? ¿Pensaría en él, siquiera por un momento? José notó la expresión pensativa de Daniel y se detuvo por un momento. ¿Qué te preocupa, Daniel? El niño dudó antes de responder. Estaba pensando en Patricia. ¿Crees que está buscando por mí? José se quedó en silencio, sabiendo que la verdad era complicada. No lo sé, Daniel, respondió finalmente. Pero lo que importa ahora es que estamos juntos, y que estamos avanzando. No podemos dejar que lo que hizo nos defina. Tenemos que seguir adelante. Daniel asintió, aunque la incertidumbre seguía en su mente. Pero José tenía razón. Lo que importaba ahora era que estaban juntos, y que estaban buscando algo mejor. El camino los llevó a través de campos abiertos y pequeñas colinas. El paisaje era hermoso, pero José no podía evitar sentirse inquieto. Sabía que su pasado seguía persiguiéndolo, y que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo por completo. Pero por ahora, su única prioridad era llevar a Daniel a un lugar seguro. Finalmente, al atardecer, divisaron las luces de un pequeño pueblo en la distancia. José sintió un alivio inmediato al verlas, aunque también una sensación de miedo. Este lugar representaba un nuevo comienzo, pero también un riesgo. Sabía que al salir del anonimato del vertedero, sus decisiones tendrían más peso, y las consecuencias serían mayores. Ahí está, Daniel, dijo José, señalando el pueblo. Es pequeño, pero es un buen lugar. Podremos encontrar un lugar donde quedarnos, y tal vez, si tenemos suerte, podré encontrar trabajo. Daniel sonrió por primera vez en todo el día. La idea de un nuevo hogar, aunque fuera en un lugar pequeño, era reconfortante. Estoy listo, dijo, sintiendo una emoción que hacía tiempo no experimentaba. Mientras descendían hacia el pueblo, José se permitió un momento de esperanza. Quizás, solo quizás, este nuevo comienzo sería lo que ambos necesitaban para dejar atrás el dolor del pasado y encontrar algo parecido a la paz. Pero en lo profundo de su mente, sabía que el pasado nunca se quedaba atrás por completo. Patricia seguía en algún lugar, y la culpa que cargaba seguía siendo un peso constante. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, tanto para él como para Daniel, pero por primera vez en años, se sintió dispuesto a enfrentarlo. El pueblo los recibió con una tranquilidad que José había olvidado que existía. Las calles eran silenciosas, y las pocas personas que se cruzaron en su camino no les prestaron mucha atención. José llevó a Daniel a una pequeña posada que había visto desde la distancia, esperando que tuvieran un lugar disponible.
La mujer detrás del mostrador, una anciana de rostro amable, los recibió con una sonrisa. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarles? Necesitamos un lugar donde quedarnos, dijo José, sacando las pocas monedas que tenía. Algo pequeño y simple está bien. La mujer los observó por un momento, su mirada se suavizó al ver a Daniel, quien estaba visiblemente agotado. Tengo una habitación en el segundo piso, dijo. No es gran cosa, pero es limpia y tranquila. Les haré un buen precio. José asintió con gratitud y aceptó la llave que la mujer le ofreció. Mientras subían las escaleras, no pudo evitar sentir que habían dado un paso en la dirección correcta. Al entrar en la pequeña habitación, Daniel se dejó caer en la cama con un suspiro de alivio. José sonrió, satisfecho de haber encontrado un lugar seguro, al menos por esa noche. Descansa, Daniel. Mañana será un nuevo día. El niño cerró los ojos, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, tenía algo parecido a un hogar. José apagó la luz, se sentó en una silla junto a la ventana, y observó las estrellas a través del vidrio. Su mente seguía trabajando, planeando los próximos pasos, pero por ahora, se permitió disfrutar del momento de tranquilidad. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, que aún tenían mucho por enfrentar. Pero en esa pequeña habitación, en ese pequeño pueblo, José sintió que tal vez, solo tal vez, estaban en el camino hacia la redención. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo de un suave tono anaranjado. En la pequeña habitación de la posada, Daniel se despertó antes que José. Por un momento, se quedó quieto, disfrutando del silencio y la sensación de seguridad que lo envolvía. Había algo diferente en ese lugar, algo que le hacía sentir que quizás, después de todo, las cosas podían mejorar. José, aún dormido en la silla junto a la ventana, respiraba con profundidad. La noche anterior había sido la primera en mucho tiempo que no había estado plagada de pesadillas, y en su sueño, su rostro mostraba una serenidad que Daniel nunca había visto. El niño lo observó por un momento antes de levantarse silenciosamente de la cama y caminar hacia la ventana. Afuera, el pueblo se iba despertando lentamente, con sus habitantes comenzando sus rutinas diarias. La paz del pueblo contrastaba con la agitación interna de Daniel. Aunque estaba agradecido por el nuevo lugar, sus pensamientos seguían regresando a Patricia. No podía dejar de preguntarse si ella lo estaba buscando, si acaso sentía alguna culpa por lo que había hecho. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar esas preguntas, pero por ahora, se sentía más seguro dejando que José lo guiara. José se despertó poco después, estirándose mientras sus ojos se adaptaban a la luz que llenaba la habitación. Al ver a Daniel junto a la ventana, esbozó una pequeña sonrisa. Había algo en la tranquilidad del niño que lo llenaba de esperanza. Sabía que la vida no sería fácil a partir de ese momento, pero también sabía que, con Daniel a su lado, tenía una razón para seguir adelante. Buenos días, Daniel, dijo José, levantándose de la silla. Dormiste bien. Daniel asintió, volviéndose para mirarlo. Sí, fue una buena noche. José asintió, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Hoy será un día importante. Vamos a salir y ver qué podemos encontrar. Tal vez podamos conseguir algo de trabajo, o al menos, asegurarnos de que este sea un buen lugar para quedarnos. Daniel asintió de nuevo, aunque no pudo evitar sentir una pequeña punzada de preocupación. Sabía que la vida fuera del vertedero sería diferente, y no estaba seguro de cómo se adaptaría. Pero la presencia de José le daba la fuerza para enfrentar lo que viniera. Después de un desayuno sencillo en la posada, José y Daniel salieron a explorar el pueblo. Las calles estaban llenas de pequeños comercios y gente que se movía con calma, saludándose mutuamente al pasar. Había una sensación de comunidad en el aire, algo que José había olvidado que existía. Mientras caminaban, José notó un cartel en una tienda de comestibles que solicitaba ayuda. Era un trabajo modesto, pero José sabía que cualquier cosa sería un buen comienzo. Entró a la tienda con Daniel a su lado y se dirigió al hombre que estaba detrás del mostrador. Buenos días, dijo José, con un tono respetuoso.
Vi el cartel afuera y me preguntaba si el puesto sigue disponible. El hombre, un sujeto corpulento con un bigote espeso, los miró por un momento antes de sonreír. Sí, claro que sí. Estamos buscando a alguien que nos ayude con las entregas y con algunas tareas en la tienda. ¿Tienes experiencia? José asintió. He hecho muchos trabajos a lo largo de los años. Estoy dispuesto a aprender lo que sea necesario. El hombre lo observó por un momento más, evaluándolo. Había algo en la sinceridad de José que le dio confianza. Bueno, puedo darte una oportunidad. El trabajo es sencillo, pero necesito a alguien en quien pueda confiar. ¿Cuándo puedes empezar? Hoy mismo, si es posible, respondió José, con un tono decidido. El hombre asintió, satisfecho con la respuesta. Bien. Puedes empezar ahora mismo. Mi nombre es Alberto. Si trabajas duro, este podría ser un buen lugar para ti. José estrechó la mano de Alberto, sintiendo un alivio inmediato. Gracias, Alberto. No te defraudaré. Daniel, que había estado en silencio durante la conversación, observó cómo José se sumergía en su nuevo trabajo. Sentía una mezcla de admiración y gratitud por el hombre que había decidido cuidar de él. A medida que el día avanzaba, Daniel decidió ayudar en lo que podía, moviendo cajas pequeñas y organizando productos en los estantes. No era mucho, pero estaba decidido a hacer su parte. La jornada pasó rápidamente, y al caer la tarde, Alberto se acercó a José y a Daniel. Han hecho un buen trabajo hoy. Si siguen así, tendrán un lugar aquí tanto tiempo como lo necesiten. José sonrió, sintiendo que finalmente habían encontrado un punto de apoyo en un mundo que hasta entonces les había sido hostil. Gracias, Alberto. Significa mucho para nosotros. Alberto asintió, y con una palmadita en la espalda, los despidió por el día. José y Daniel salieron de la tienda, sintiéndose más ligeros que cuando habían entrado. ¿Qué te parece, Daniel? Parece que este lugar podría ser nuestro nuevo hogar, dijo José mientras caminaban de regreso a la posada. Me gusta, respondió Daniel con una sonrisa. Es tranquilo aquí. Me siento seguro. Eso es lo más importante, dijo José, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, había algo de estabilidad en su vida. Mañana seguiremos trabajando, y poco a poco, nos estableceremos aquí. Todo va a estar bien. Esa noche, de vuelta en la pequeña habitación de la posada, Daniel se acurrucó en la cama, sintiendo una paz que no había conocido en mucho tiempo. José, por su parte, se sentó junto a la ventana, observando las estrellas una vez más. Había encontrado un trabajo, un lugar donde podrían quedarse, y eso lo llenaba de una esperanza que apenas comenzaba a comprender. Sin embargo, en lo profundo de su mente, José sabía que su pasado no podía ser enterrado tan fácilmente. Patricia aún estaba ahí fuera, y el recuerdo de su traición seguía pesando sobre él. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo. Pero por ahora, estaba decidido a hacer lo correcto, a cuidar de Daniel y a construir una vida mejor para ambos. Mientras el pueblo dormía, José se permitió cerrar los ojos y soñar con un futuro donde, finalmente, podrían encontrar la paz que tanto anhelaban. Pero en la oscuridad, en una casa lujosa y vacía en la ciudad, Patricia no encontraba descanso. Desde el momento en que abandonó a Daniel, una creciente sensación de culpa había comenzado a consumirla. Había intentado ahogarla en alcohol y distracciones, pero la imagen del niño, solo y desamparado, no dejaba de perseguirla. Esa noche, después de semanas de tormento interno, Patricia finalmente se quebró. La soledad en su casa se había vuelto insoportable, y con cada copa de vino que tomaba, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. No podía seguir así. Sabía que había cometido un error terrible, uno que no podía deshacer, pero la culpa la estaba destruyendo. Patricia dejó la copa de vino en la mesa y, temblando, tomó el teléfono. Había una persona a quien podía acudir. Alguien que conocía bien su historia y que quizás podría ayudarla. Con dedos temblorosos, marcó el número, esperando que al otro lado de la línea alguien respondiera.
El teléfono sonó varias veces antes de que una voz familiar respondiera. Patricia? ¿Qué sucede? Es Daniel. Necesito encontrarlo, dijo Patricia, su voz rota por la desesperación. No puedo vivir así. Necesito saber que está bien. La voz al otro lado del teléfono suspiró, pero había una comprensión en su tono. Voy a ayudarte, Patricia. Pero esto no será fácil. Tienes que estar preparada para las consecuencias. Lo sé, murmuró Patricia. Haré lo que sea necesario. Al colgar el teléfono, Patricia sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Sabía que iniciar la búsqueda de Daniel sería difícil, pero también sabía que era lo único que podía hacer para intentar redimirse. Mientras la noche avanzaba, dos caminos opuestos comenzaban a cruzarse, impulsados por la culpa, la esperanza y la búsqueda de redención. José y Daniel, encontrando un nuevo hogar en un pequeño pueblo, y Patricia, decidida a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a buscar al niño que había abandonado. La tranquilidad de la noche era engañosa, porque el amanecer traería consigo nuevos desafíos, y el pasado, aunque enterrado, comenzaba a despertar una vez más. ¿Te gustó la historia? Deja tu like, activa las notificaciones y suscríbete. Un abrazo. Hasta la próxima.